Buen día, jóvenes. La idea de este tutorial es que avancemos en el curso y vamos a estar tratando el tema de algoritmos. Dentro de los algoritmos hay de dos tipos. Vamos a ver el pseudocódigo y los diagramas de flujo. ¿Pero qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones, o bien dicho, un conjunto de reglas que se deben de cumplir de manera ordenada y son finitas, es decir, que el número de reglas ya están establecidas para poder lograr realizar cierta actividad o cumplir un objetivo. Si no se siguen de la manera en que está preestablecido dichas reglas, no se logra cumplir el objetivo o nos daría un error a la hora de generar o querer generar un resultado. Entonces, vean, acá tengo ahorita abierto Word, les voy a compartir un instalador que es este de acá, es un software que nos sirve para poder crear algoritmos y verificarlos. Para ello vamos a archivo, nuevo, ¿sí? Ahorita estoy en PSEint, que es un tipo de software para crear pseudocódigo, que es el primero que vamos a ver. Todo algoritmo, ya sea pseudocódigo o diagrama de flujo, tiene un estado inicial, luego tiene un conjunto de pasos que hay que seguir para luego llegar al fin del algoritmo. Cuando resolvemos el problema y establecemos las reglas de manera escrita, esto lleva como nombre pseudocódigo. Entonces, tanto mencionemos que es un pseudocódigo o un diagrama de flujo, al final estamos hablando de un algoritmo siempre, ¿verdad? Que quede claro eso. Los algoritmos es el fundamento de la programación porque es el previo análisis que se realiza antes de empezar a crear un código de programación. Por eso es importante que nosotros lo aprendamos por los temas que vamos a ver a futuro, donde vamos a estar programando un poco en Visual Basic a través de herramientas como lo que es ofimática en Excel o lo que vimos un poco de programación en Access, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener claro que dentro de la creación de un algoritmo, ¿sí? Necesitamos tener en claro que debe ser preciso, es decir, debe solucionar un problema. También debe ser determinístico, quiere decir que vamos a crear variables o esos datos que necesitamos que nos proporcionen para poder aplicar fórmulas o hacer cálculos y obtener un resultado, y es otro tipo de variable. Entonces, es determinístico porque vamos a obtener resultados que dependen de datos que han sido ingresados al mismo algoritmo. Dentro de la solución de algoritmos también debemos de tener claro cuál es el problema, entenderlo, analizarlo para poder luego dar una solución. Existen lo que son el estado inicial, pasos sucesivos y estado final. Dentro de esos pasos debemos de identificar cuáles son los datos que debemos declarar. Entre ellos están los datos de entrada, que son los que necesitamos para poder aplicarlos dentro de una fórmula, y los datos que significan de trabajo o de fórmula son los cálculos que realizamos utilizando los datos de entrada para poder generar lo que son los resultados, y a los resultados les llamamos datos de salida. Y esto significa que el problema ha sido resuelto una vez se obtienen los datos de salida. Utilizando esta herramienta, ustedes ven que nos generó al inicio lo que es algoritmo, que sería el inicio, y fin algoritmo, que sería el fin o el estado final del algoritmo. Si usted quiere agregar un elemento de escritura, puede ver al lado derecho que está la opción escribir. Si quiere un dato de lectura o quiere leer un dato en otras palabras, pues puede elegir la opción leer. Si quiere asignar, significa que usted, si tiene la forma de un rectángulo, que usted quiere hacer un cálculo o aplicar una fórmula, la cual tiene que describir una vez se detalle la variable en la que va a almacenar la información.
También está el de toma de decisiones, sí, entonces, o sea, si se cumple verdadero, lo contrario, puede tomar otro camino. Según, la opción de según que nos permite es tener múltiples opciones. Si se cumple la opción 1, entonces que realice cierto cálculo de fórmula. Si se cumple la función 2, entonces tiene que hacer otra fórmula y así sucesivamente, ¿verdad? Y las opciones de mientras, repetir y para son ciclos que permiten que se esté repitiendo constantemente cierta operación hasta que se cumpla cierto valor que está establecido en una regla, ¿verdad? Asimismo, existen las opciones de función, que esas las vamos a ver en clase, para que ustedes comprendan un poco más de ese tema. Muy bien, para hacer un primer ejemplo, entonces tenemos un algoritmo, queremos calcular el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, tenemos que entender el problema, es multiplicar base por altura. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a nombrar el algoritmo. Vamos a colocarle un nombre, damos clic acá y podemos borrar. Área. Les recomiendo no escribir tildes acá. Rectángulo. ¿Sí? Damos un enter. Vamos a utilizar en este momento la opción de leer porque necesitamos leer o alimentar el algoritmo con los datos de entrada, lo cual sería la base y la altura, ¿verdad? Punto y coma para continuar con nuestro algoritmo. El siguiente paso es realizar un cálculo o asignarle una operación a una variable. La variable va a ser A para determinar o va a representar el área y sería base por altura. Vamos a dar clic en asignar y acá nos dice la variable. ¿Qué variable va a obtener la información, verdad? Entonces, en este caso sería A es igual a base por altura. Una vez establecida la fórmula, podemos devolver el resultado. Y para ello vamos a utilizar la opción, ¿sí?, de escribir o devolver, ¿verdad? O en cierto caso, imprimir. Podemos utilizar la opción escribir. ¿Cuál es el dato que queremos escribir? Sería A, que es área, ¿verdad? Una vez realizado esto, lo finalizamos y existen acá unas opciones que nos permite ejecutar el código o chequear si está en buenas condiciones, ¿verdad? Verificar sintaxis, ¿sí? Nos dice que presionemos F9 para ejecutar el algoritmo o dar play acá, ¿verdad? Ejecución iniciada. ¿Qué necesitamos agregar? Primero, base y altura, ¿verdad? Digamos, solo por dar 4, 5, ejecución finalizada. Entonces, el ejercicio funcionó, quiere decir que sí está bien redactado y no tiene ningún error, como puede ver en la parte de descripción inferior. Vamos a cerrar acá. Podemos guardarlo, archivo, guardar. Usted decide en qué área de su computadora quiere almacenar la información. Documentos. ¿Sí? Le vamos a colocar como nombre algoritmo área de rectángulo. Es una herramienta fácil de utilizar que nos ayuda pues a simplificar la forma en que nosotros podemos realizar los, en este caso, pseudocódigos, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Archivo, nuevo. Por ejemplo, nos piden calcular el promedio de 3 números.
Para calcular el promedio de 3 números, lo primero que tenemos que pensar es qué operación vamos a realizar. Lógicamente sabemos que para calcular el promedio de 3 números, sumamos los 3 números y luego lo dividimos dentro de la cantidad de números que queremos el promedio. Entonces, dentro de 3. Una vez analizamos los datos que necesitamos, entonces necesitamos como datos de entrada cada una de las notas que vamos a utilizar para los promedios. Nota 1, nota 2, nota 3. Luego necesitamos datos de trabajo, lo cual corresponde a la fórmula, sumar los 3 números, dividirlo dentro de 3, y necesitamos una variable o un dato de salida, es decir, el nombre que le vamos a asignar a la fórmula. Le podemos llamar promedio. Entonces tenemos nuestro inicio, tenemos nuestro fin. Vamos a colocarle el nombre al algoritmo, le vamos a calcular, llamar calcular, guión bajo, recuérdense que no se pueden dejar espacios a la hora de nombrar algo. Calcular promedio. Vamos a asignar las variables, para eso hay que leerlas. Si usted desea puede utilizar la opción escribir. ¿Sí? Escribir. Vamos a pedirle al usuario ingrese nota 1. Punto y coma, nota 1. Ahora, comúnmente si vamos a escribir algo tiene que ir entre comillas, ¿verdad? ¿Ok? Luego necesitamos leer. ¿Qué vamos a leer? La nota 1. Y debemos recordar, si lo vamos a escribir todo en mayúscula, todo en mayúscula. Si vamos a escribir una inicial, mayúscula. Ahora, el texto acá es independiente, a la hora de escribir algo es independiente al nombre de la variable que asignemos. Entonces lo voy a poner en mayúscula, nota 1. Luego voy a pedir que escriba, escribir, ¿qué quiero que escriba en pantalla? Ingrese, nota 2, cierro comillas, punto y coma. Ahora necesito que leer. ¿Qué va a leer? Leer nota 2. Escribir. Que nos escriba ingrese nota 3. Leer nota 3 es la variable. Cada vez que leer significa que estoy declarando una variable en este caso, ¿verdad? O es lo que yo necesito hacer para realizar el siguiente paso, que es el cálculo. Para calcular podemos utilizar la opción asignar, y ustedes pueden ver acá que podemos incluso representarlo de esta manera. Se va a llamar promedio y la expresión es el cálculo que vamos a realizar. Entonces, entre paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota, si quieren le pueden dar doble clic para que lo coloque, nota 3, cerramos paréntesis, dividido dentro de 3. Punto y coma, y ahí tenemos el cálculo. Podemos ahora, antes de devolver el resultado, escribir, ¿sí?, entre comillas, el promedio es de, estos solo son mensajes, el promedio es de, 2 puntos, punto y coma. Puedo escribir nuevamente para que me devuelva solamente el resultado. Que me escriba promedio, ¿verdad? Doble clic aquí, punto y coma, y fin algoritmo. Lo ejecutamos para comprobar si hay algún error. Ejecución inicial. Ingrese nota 1. Ustedes pueden ver
¿sí? Se está ejecutando el escribir. Ingrese nota 1 y acá me está pidiendo, ¿sí? Ya está pidiendo la nota 1 para poderla leer. Vamos a colocar 80, enter. Ingrese la nota 2, vamos por acá. 90. Ingrese la nota 3, 85. El promedio es de 85. Entonces, la ejecución finalizada y la ejecución ha finalizado sin errores. Tenemos bien escrito nuestro código. Muy bien. Una vez teniendo claro lo que es una ejecución básica de realizar algoritmos en concepto códigos, vamos a ver algo más complicado, ¿verdad? En el caso de que el sí, entonces, si se cumple algo, ejecuta una función, de lo contrario, que realice otra. ¿Sí? Entonces, podemos establecer una condicional básica en la cual no tenga que hacer comparación, ¿verdad? Solamente si se cumple el sí, ejecuta una cosa, de lo contrario, no va a hacer nada. Pero también existe la opción de utilizar el sí entonces completo, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos calcular el valor absoluto, ¿sí? De un número. ¿Okay? Podemos guardar este ejemplo, yo no lo voy a guardar, ustedes pueden guardarlo. Archivo nuevo. ¿Sí? El nombre que vamos a colocarle a este algoritmo va a ser valor absoluto. Valor bajo absoluto. Muy bien, ¿qué necesitamos para calcular el valor absoluto? Sea positivo o negativo, siempre vamos a utilizar el valor en positivo de tal número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaría en la regla o la línea de vida de los números? Tenemos que del 0 en adelante son positivos y menores a 0 son negativos. Entonces, primero vamos a evaluar una condición para poder establecer el valor de X, ¿verdad? Bien. Entonces, X va a ser el número o dato de entrada. Necesitamos, vamos acá, escribir. Vamos a pedir acá, escriba un número, ¿verdad? Un número. Vamos a leer dicho número. Leer. ¿Cómo vamos a llamar a la variable de entrada? Vamos a llamar X, punto y coma. Leemos X. Y el cálculo va a ser del tipo sí, entonces. Ahora, a esto me refiero. Si lo único que voy a hacer es utilizar un sí sin su contradicción, entonces elimino esta parte de acá. No voy a trabajar el contrario o la opción si no, ¿verdad? Ese si no también se le llama entonces. ¿Sí? Si no, entonces, perdón. Entonces, la expresión lógica del primer sí sería si, vamos a colocar entre paréntesis, X es menor que 0, cierro paréntesis, entonces, ¿qué va a realizar? La acción que va a realizar. Entonces, X es igual a X por menos 1. ¿Sí? Colocar acá punto y coma. De lo contrario, ¿sí? Como no hay un contrario que vamos a decir va a ejecutar otra función, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es finalizar el sí y colocarnos al final de la opción fin sí y escribir
o imprimir X, ¿verdad? Es decir, si se cumple esto, ¿sí? A la hora de estar pasando por el flujo, el programa o el orden de las actividades, si se cumple esto, va a entrar al sí. De lo contrario, va a saltarse a la siguiente línea. Y la siguiente línea es, si el valor es positivo, solamente tiene que imprimir nuevamente X, ¿verdad? Ahora, si hace este cálculo, X tiene un nuevo valor, que es la multiplicación del mismo número negativo por -1 para volverlo positivo. Entonces, utilizamos escribir X. Podemos incluso agregar otra línea acá arriba, escribir el resultado es, por ejemplo, el valor absoluto es 2 puntos, puntico, ¿verdad? Revisamos si está bien nuestro código. Escriba un número. Vamos a escribir, por ejemplo, -5. Enter. El valor absoluto es 5, ¿verdad? Si se cumplió el hecho de que existía un número menor a 0, entonces entró al sí. Entró aquí al sí. Y hizo la multiplicación y luego solo imprimió. Vamos a cerrarlo y ejecutarlo de nuevo. Vamos a colocar un valor positivo. Sí, 5 positivo. Enter. Entonces, ¿qué hizo acá? Hizo la comparación. Bueno, no es menor que 0. Directamente se va a escribir el valor que sería X, ¿verdad?